¿Está el régimen sirio a punto de caer? La larga guerra civil en Siria ha dado un vuelco inesperado tras años de estancamiento. Con las miradas de la comunidad internacional puestas en otros conflictos, rebeldes islamistas sorprendieron a las tropas del régimen de Bashar al-Assad y parecen avanzar hacia la capital, Damasco, tras tomar la simbólica Alepo y Hama, entre otras grandes ciudades. Los avances insurgentes han puesto contra las cuerdas al régimen. Al mismo tiempo, la debilidad siria podría mover el tablero geopolítico al amenazar los intereses de Irán y Rusia en la convulsa región de Oriente Medio. ¿A qué se debe el éxito de los rebeldes? ¿Qué papel juegan en ese conflicto Irán y Rusia y otras potencias regionales como Turquía? ¿Y qué consecuencias podría tener esto para las crisis globales? Lo vemos aquí en DW Analiza. Estas imágenes eran impensables para muchos expertos en este 2024. Rebeldes islamistas irrumpieron a finales de noviembre en un palacio atribuido al dictador sirio, Bashar al-Assad, en Alepo. Los insurgentes, liderados por la milicia islamista Hayat Tahrir al-Sham, o HTS, habían tomado por asalto la segunda ciudad siria, casi sin enfrentar resistencia. En los próximos días continuaron avanzando hacia el sur y tomaron Hama y otras ciudades. La ofensiva ha dado un giro a una guerra civil que llevaba varios años congelada tras su estallido en 2011. El avance rebelde mostró a un régimen sirio mucho más débil de lo esperado. Yo creo que una de las claves para analizar también el colapso de las defensas del régimen es que estamos hablando de un régimen que está absolutamente, yo diría, es un régimen de papel. Este es un régimen corrupto que ha perdido, digamos, una fuerte base de apoyo y que en el año 2011 pues llegaba, aun y todo, con unas condiciones mínimas de vida para sus ciudadanos. Siria era un país pobre, pero ahora ya la diferencia en estos 10 años es que toda la zona bajo control del gobierno ya no es pobre, es una zona ya directamente miserable. Otra explicación apunta a la debilidad de los principales aliados de Assad en un convulso panorama internacional. La respuesta fácil y corta es: ni Irán ni Rusia son en 2024 Irán y Rusia de 2015-2016. Esa realidad ha cambiado y por tanto ha resultado en un cambio geopolítico absoluto dentro del panorama sirio, en el cual se ha creado un vacío de poder nacional que ha sido aprovechado por estos grupos. Pero antes de hablar más de las potencias que juegan un papel clave en Siria, veamos brevemente cómo empezó esa guerra y quiénes son los grupos rebeldes que luchan contra Assad. Marzo de 2011. En Siria estallan enormes protestas como parte de un fenómeno regional, la llamada Primavera Árabe. El movimiento nació en Túnez y se extendió rápidamente a países vecinos. La Primavera Árabe fue bautizada así en Occidente porque muchos observadores veían o querían ver en ella el comienzo de un proceso de democratización en las autocracias del mundo árabe. En Siria, sin embargo, Assad apostó por las armas y la represión a tiros desembocó en un conflicto abierto. La oposición fue copada en parte por grupos extremistas como las ramas locales de Al-Qaeda o lo que se convertiría más adelante en el Estado Islámico. Se estima que la guerra civil siria ha dejado hasta ahora más de 500.000 de muertos y ha desplazado a millones de personas. La migración masiva hacia Europa, en buena parte, ha dado alas a la ultraderecha en este continente. Pero volviendo a Siria, la guerra dio un vuelco en 2016 con la toma gubernamental de Alepo, entonces bastión de los rebeldes, y la misma ciudad retomada ahora por la insurgencia. Clave para la victoria de Assad entonces en Alepo fue el apoyo de Rusia con bombardeos aéreos y de Irán, sobre todo a través del grupo libanés Hezbollah, una de las milicias que Teherán financia en la región para impulsar sus intereses. La oposición siria quedó fragmentada en diversos grupos en un país convertido en un avispero de distintos intereses. En el norte y noroeste operan islamistas, algunos con apoyo de Turquía, que busca contener así a los kurdos en Siria. Más al sur, otros rebeldes tienen el respaldo de Estados Unidos, interesado en evitar el resurgimiento del Estado Islámico. Y dos grupos protagonizan en 2024 la ofensiva contra Assad. Tenemos
varios grupos principales. El principal de ellos es Hayat Tahrir al-Sham, ¿no? Este fue fundado o refundado, si quieres, en 2016-2017 por al-Jolani, por Abu Mohammed al-Jolani, que fue un combatiente de Al-Qaeda que luego pasó a formar parte del Frente al-Nusra, que era básicamente la marca de Al-Qaeda en Siria. Sí, por otro lado tenemos el Ejército Nacional Sirio, que paradójicamente nada tiene que ver con el régimen de Damasco. Esto es otro grupo, otra organización islamista con vínculos bastante cercanos a Turquía. Turquía, Irán, Rusia y también Estados Unidos. Siria lleva así años convertida en el campo de batalla de potencias regionales y globales. La guerra olvidada en Siria, sin embargo, cambió de repente debido a otras crisis. En Siria había una guerra dormida, diríamos, pero no estaba la herida cerrada ni muchísimo menos. Y en cuanto han tenido la mínima oportunidad, hemos visto cómo el avispero pues, se ha vuelto a agitar. Los movimientos de la oposición armada llevaban meses preparándose para este movimiento y han aprovechado un momento en el cual pues, los grandes aliados de Bashar al-Assad estaban ocupados en otros frentes, es decir, Rusia e Irán. Y es cuando han asestado este golpe absolutamente sorpresivo para todos, empezando por el propio régimen sirio, que hemos visto que ha perdido la segunda ciudad del país sin apenas combatir. La guerra que Israel libra en su frontera norte con Líbano contra Hezbollah no solo ha castigado a esta milicia pro-iraní, sino que ha debilitado también al propio Irán. Y por otro lado, por una guerra más lejana, la invasión con la que Rusia intenta doblegar a su vecino Ucrania desde febrero de 2022. El problema es que obviamente Moscú está en este momento pues distraído, ¿no? Tiene que luchar en Ucrania de forma que no tenía previsto, y eso le ha obligado a recomponer un poco la situación de sus fuerzas en Oriente Medio. Ha dejado a sus bases con un personal muy limitado. Rusia tiene, entre otras posiciones estratégicas, una base aérea y otra naval a orillas del Mediterráneo, en Siria. Ambas bases son cruciales para las operaciones rusas en África y para las ambiciones del Kremlin de resurgir como gran potencia global. Irán, por su parte, ve a Siria como una pieza clave en su intención de convertirse en potencia hegemónica en Oriente Medio y de destruir a Israel. Por parte iraní, Siria se ha convertido en un país fundamental y tiene mucho que perder, por dos motivos fundamentales. El primero, porque ha formado parte de su proyecto de expansión de eje de la resistencia a la hora de intentar incluir a Siria, ¿no?, en este eje de la resistencia, en el cual la importancia de Siria es estratégica porque le sirve de canal de puerta, sobre todo para enviar financiación y armamento a Hezbollah en Líbano. Las armas de Irán atraviesan el débil Irak, donde operan también varias milicias proiraníes, y Siria, para llegar luego a manos de Hezbollah. Irán es quizás el más perjudicado de esta situación. Una caída de Alepo y una retirada, como estamos viendo, las fuerzas del régimen de Damasco, son absolutamente contrarias a los intereses de Teherán, que han invertido no solamente décadas y millones y millones de dólares en asegurarse el soporte del régimen de al-Assad, sino que además también han perdido efectivos. Y si Irán parece ser el país más perjudicado, otro actor regional clave saca por ahora el mayor beneficio de esta situación. El gobierno turco tiene interés en lo que ocurre en la vecina Siria para contener a los separatistas kurdos del norte, que reclaman también territorios en la actual Turquía. Muchos creen por eso que Ankara tiene algo que ver con la ofensiva contra Assad. Los turcos no van a admitir que están detrás de esta operación, pero hay que tener en cuenta que estos grupos armados de la oposición siria están en una provincia como Idlib, que está, digamos, bajo el paraguas de la influencia turca y de la inteligencia turca, con lo cual pues se antoja realmente difícil, ¿no?, que se pueda producir un movimiento de estas características y de esta dimensión
sin que los turcos se hayan enterado, ¿no? o tengan una participación. Aunque hay dudas sobre qué tan implicada está Turquía, está claro que lo ocurrido favorece a Ankara al ampliar su influencia en el país vecino. Y eso podría darle a Turquía mucha palanca en las conversaciones con Rusia e Irán y en los pulsos por el futuro de Siria. Lo que podemos esperar, seguramente, sea una interactuación, una negociación entre Turquía y Rusia sobre el estatus de Siria. No podemos saber demasiados detalles sobre el posible entendimiento que pueden llegar a tener, pero seguramente sea en base al mantenimiento del régimen de Assad y a un debilitamiento de las posiciones kurdas dentro del contexto sirio. La explosiva situación en Siria plantea muchas interrogantes a finales de 2024. ¿Resistirán las fuerzas de Bashar al-Assad o caerá su régimen tras casi 14 años de guerra? Otras interrogantes giran en torno al posible declive de la influencia de Irán, o si Rusia, exigida por la guerra en Ucrania, podrá reforzar su presencia en la región tras la simbólica caída de Alepo. Más seguro, en cambio, es que las consecuencias de esa guerra continuarán castigando a la población civil. En un escenario o en el otro, los sirios salen perdiendo, ¿no? Su país yo creo que sale debilitado. Vamos a ver, volvemos a un escenario de mucha sangre. Y una cosa que es preocupante, yo creo, es cuál va a ser también la situación de las minorías, ¿no? en este país, y si realmente los grupos armados de la oposición en todas las zonas que controlen van a tener un respeto, ¿no?, con las minorías. Mucho apunta a que el avispero de Siria será en 2025, por desgracia, un lugar inseguro y sangriento, y también objeto de pugna para potencias extranjeras. Y una encrucijada en la que hoy en día todo parece posible. تخرج الكبار بالسن والأطفال والنساء